Buenos días, mi nombre es Gerardo Delgado Montoya, soy residente del primer año de la especialidad de Traumatología y Ortopedia en el Hospital General de Zona número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy veremos el tema de anatomía de la columna vertebral cervical y torácica. Veremos primero algunas generalidades. La columna vertebral está compuesta por 33 vértebras más los discos intervertebrales. Tiene una longitud promedio de 72 a 75 centímetros en un adulto promedio. Sus funciones son la contención de la médula espinal y nervios espinales, así como la carga y distribución del peso y su transmisión a la pelvis, así como a los miembros pélvicos. Esta es parcialmente rígida, pero aún así se permite ciertos movimientos que nos ayudan a el movimiento de traslación en nuestro medio. Se compone por 4 curvaturas o tiene 4 curvaturas, 2 primarias y 2 secundarias. Las 2 primarias son primarias porque están presentes desde nuestro nacimiento, que sería la sifosis torácica y sacra, y las secundarias son secundarias porque se desarrollan a medida que crecemos, sería la lordosis cervical y lumbar. La columna vertebral tiene diferentes rangos de movilidad dependiendo del segmento que estemos estudiando. El que tiene mayor movilidad sería la columna cervical, seguida de la columna lumbar, para después pasar a la columna torácica. Tiene movimientos de flexión, extensión, rotación y lateralización. Todas las vértebras tienen características comunes. Como veremos después, hay vértebras atípicas, pero las características de las vértebras que son comunes a todas sería la presencia de cuerpos vertebrales, de un cuerpo vertebral, aquí señalado, un foramen vertebral, aquí señalado, dos procesos transversos, que serían este y este, dos procesos articulares superiores y dos inferiores, representados aquí, los superiores y los inferiores aquí, un proceso espinoso y dos láminas vertebrales. Esas serían las características comunes a todas las vértebras. Hablando un poquito de cada componente, el cuerpo vertebral es un cuerpo voluminoso o el que más masa tiene de la vértebra. Generalmente va a tener una forma de cilindro o parecido a un cilindro. Va a tener una cara superior y una cara inferior y una circunferencia que va a presentar algunos orificios por donde pueden entrar las venas basicervicales, que serían aquí. La circunferencia sería esta que está aquí. El foramen vertebral, este está presente en la parte posterior o media de la vértebra y tiene varios límites. De forma anterior el cuerpo vertebral, de forma lateral los pedículos y de forma posterolateral las láminas vertebrales, formando el foramen vertebral. Va a contener la médula, las meninges y también por aquí va a estar la eminencia de los nervios espinales. Los procesos espinosos son prolongaciones en la parte posterior de la vértebra. Tienen presentan varias inserciones ligamentarias, principalmente en el vértice, el ligamento supraespinoso, que sería aquí, y en el borde inferior y superior, el ligamento interespinoso, que sería este. Va a tener características que van a ir cambiando dependiendo del nivel en el que se encuentre. Los procesos transversos tienen, al igual que los procesos espinosos, diferentes morfologías dependiendo del nivel en el que se encuentren. En las vértebras cervicales van a presentar un tubérculo anterior y van a presentar un tubérculo posterior, así como un foramen transverso. Este sería la presencia de los tubérculos y del foramen transverso. En la columna torácica va a presentar carillas articulares para las costillas, que eso lo diferenciaría de las demás vértebras. Los procesos articulares va a contener dos superiores y dos inferiores. Aquí representados serían, este sería el superior y este sería el inferior, uno de cada lado.
En la columna cervical van a estar generalmente ubicados de forma póstero superior y en las torácicas de forma posterior. No vamos a hablar mucho de las vértebras lumbares, pero sí tienen una diferencia, que estas estarían sus procesos articulares viendo de forma medial. Las láminas vertebrales van a formar el límite posterolateral del foramen vertebral y van a contener un borde superior e inferior donde se inserta el ligamento amarillo, aquí representado. Los pedículos van a unir el cuerpo y el arco vertebral. Presentan una escotadura superior e inferior, que está al unirse la escotadura superior de la vértebra infrayacente, que sería aquí, más la escotadura inferior de la vértebra suprayacente, que sería acá, van a formar el foramen intervertebral o agujero de conjunción. Los discos intervertebrales van a estar entre cada vértebra. Son estructuras cartilaginosas formadas, tienen dos componentes, que sería un anillo fibroso y un núcleo pulposo. El anillo fibroso va a tener dos zonas, una externa y una interna, con diferencia en su constitución. El anillo o la parte externa del anillo va a estar constituida principalmente por colágeno tipo 1 y va a tener fibras entrelazadas, y la más interna va a ser de colágeno tipo 2. Estas son las que nos van a permitir la movilidad, así como la amortiguación del peso. Empezando con las características de la columna cervical, principalmente empezando por sus vértebras, serían 7 vértebras. Estas generalmente van a ser más pequeñas y son más móviles. Van a tener vértebras atípicas, que sería C1 y C2, que sería Atlas Axis, y después tendríamos vértebras típicas o parcialmente típicas, que sería de C3 a C7. Las vértebras típicas tienen cuerpos cúbicos algo reducidos, con un foramen vertebral triangular. Aquí lo podemos ver, tiene un foramen vertebral más grande en comparación que otras vértebras de niveles inferiores. También van a contener el proceso unciforme o proceso ganchoso semilunar, que recibe a la vértebra suprayacente. Serían estos de aquí. Estos van a aparecer aproximadamente a los 10 años. Otra característica que podemos ver en estas vértebras es la apófisis espinosa, que de la C2 a C6 son cortas y van a tener 2 tubérculos. La séptima es más prominente. Los tubérculos van a ser estos de aquí. Van a tener también un foramen transverso, y el tubérculo anterior y posterior va a servir como inserción para los diferentes músculos que contiene y que vamos a ver después. El foramen transverso solo se va a ubicar de C1 a C6. Posterior a este puede estar presente, pero en un calibre mucho menor, pero lo regular es que ya no esté. La arteria vertebral va a pasar por este foramen, así como el plexo venoso vertebral y el nervio vertebral, antes llamado nervio de François Franck. Aquí podemos ver cómo discurre la arteria vertebral. Aquí solo está representada la arteria vertebral, pero vendría acompañada por el plexo venoso vertebral y el nervio vertebral. Vamos a tener procesos articulares con características diferentes en estas vértebras. En la superior va a estar ubicada en un sentido postero superior, y
En la carilla inferior va a ser al contrario, antero-inferior. La superficie articular va a tener una forma en silla de montar y generalmente se le nombra como articulación cigoapofisiaria. Las vértebras atípicas que contiene este segmento son las que son más diferentes a las demás vértebras, empezando por C1 o atlas, que es la primera vértebra que nos ayuda, o su principal función es cargar el peso de la cabeza. Este va a tener una configuración diferente, ya que cuenta con un arco anterior, un arco posterior, y ya no tendría un cuerpo vertebral típico, sino dos masas laterales. Va a tener en su cara superior una cavidad glenoidea para recibir a los cóndilos occipitales. Va a tener también un surco para la arteria vertebral, que sería este de aquí. Sus apófisis transversas también van a ser diferentes, no están bituberculadas, y entre las masas laterales hay una estructura importante que va a discurrir por aquí, que es el ligamento transverso del atlas, que lo vamos a mencionar después, pero cumple la función de retención de la apófisis odontoides del axis. La siguiente vértebra atípica es C2 o axis. Esta va a presentar también una morfología completamente diferente. Esta va a tener una apófisis odontoides o proceso odontoides muy prominente. Sería esta que está aquí. Va a tener dos carillas articulares, una en su cara anterior y una en su cara posterior. Va a tener también un cuerpo no clásico y va a tener va a hacer relación con un complejo ligamentario, que será el complejo ligamentario cruciforme, formado por el ligamento longitudinal y ligamento transverso, que veremos un poquito después. Tiene dos superficies articulares superiores y dos inferiores, y una apófisis transversa que, del mismo modo que atlas, no está bituberculada. En este mismo segmento hay vértebras también atípicas, aunque guardan más características similares que con las del mismo segmento, son diferentes. C6 va a tener un tubérculo anterior prominente, que es nombrado como tubérculo carotídeo o tubérculo de Chassignac, por donde va a pasar la arteria carótida primitiva. Ahí la vamos a poder localizar y, si quisiéramos, podríamos comprimirla. También en ese mismo nivel va a hacer ingreso la arteria vertebral a los forámenes transversos. C7 también va a ser diferente, ya que esta va a contener un proceso espinoso prominente, el más grande de la columna cervical. Este va a carecer ya de foramen transverso y, en caso de que esté presente, va a ser más pequeño. El proceso transverso y espinoso no van a ser bituberculados como los demás de este mismo segmento. Aquí podemos ver en la vista lateral cómo su apófisis espinosa es la más prominente. Vamos a continuar con la columna torácica. Esta se va a componer de 12 vértebras, las cuales se van a articular con las costillas. Los cuerpos vertebrales se alargan progresivamente, se van a ensanchar y van a ir confiriendo características cada vez más similares a las de las vértebras de la columna lumbar conforme van bajando. Su foramen vertebral ya no va a ser en forma de triángulo, sino va a ser un semicírculo. Va a contener fositas laterales articulares y van a articular, van a generar la articulación vértebro-costal.
van a tener procesos espinosos prominentes dirigidos en sentido caudal o posterior inferior y no van a estar bituberculados. Las carillas articulares para las costillas van a empezar desde T1 y terminan en T12, pero las características van a ir cambiando. En las vértebras torácicas también va a contener una faceta articular en el tubérculo o en el proceso transverso para contener el tubérculo de las costillas. Ese estaría ubicado en esta área. De la primera vértebra a la novena vamos a contener solo 2 fositas, y de la décima a la doceava una fosita. Aquí podemos ver que la décima, onceava y doceava vértebra solo va a contener una fosita. En esta área también tenemos vértebras atípicas, como lo sería T1. Va a tener algunas características todavía del segmento cervical, como los procesos unciformes para recibir a la vértebra T7. Va a tener solo una faceta articular para la primera costilla y media fosita para la segunda costilla. También tenemos vértebras atípicas en T10, 11 y 12, ya que no van a contener las 2 fositas costales para las costillas que tienen las demás, como T10, que va a tener una fosita costal en el cuerpo más una fosita costal en el proceso transverso, como podemos ver aquí, una fosita en el cuerpo y una fosita en el proceso transverso. T11 va a contener solo una fosita costal en el cuerpo, pero no va a tener fosita costal en el proceso transverso. Si lo vemos aquí, solo vamos a tener una fosita en el cuerpo y ya no vamos a tenerlo en el proceso transverso. Para T12 va a tener características similares a T11, va a tener solo una fosita en el cuerpo, no va a contener fosita en el proceso transverso, pero la diferencia con T11 y T12 es que su proceso articular inferior, en vez de dirigirse en la misma dirección, se va a dirigir lateralmente. Aquí lo podemos ver. Estas articulaciones van a formar la caja torácica. Aquí podemos ver cómo se articula la fosita del cuerpo vertebral y la fosita de la apófisis transversa. Van a tener un complejo ligamentario que va a sostener la costilla junto con las 2 vértebras, la suprayacente y la infrayacente, para formar una articulación. Hay un complejo ligamentario que va a mantener estable todas las vértebras, va a ir cambiando según el nivel, pero en términos generales van a haber ligamentos de los cuerpos vertebrales y ligamentos de los arcos vertebrales. Los ligamentos de los cuerpos vertebrales va a ser el ligamento longitudinal anterior, que va a estar a lo largo de la cara anterior de los cuerpos vertebrales, que sería este. El ligamento longitudinal posterior a lo largo de la cara posterior de los cuerpos vertebrales, que estaría aquí representado o aquí. Y los ligamentos de los arcos vertebrales, que serían los ligamentos amarillos entre las láminas, que serían como en la figura del lado derecho. Los ligamentos interespinosos, que estarían entre cada proceso interespinoso, y los supraespinosos, que serían a lo largo de los extremos posteriores de las apófisis espinosos. El ligamento nucal,
que iría desde la protuberancia occipital externa a la apófisis espinosa de C7 en esta área. Aquí podemos ver los complejos ligamentarios en otras proyecciones. Podemos ver los ligamentos amarillos, los ligamentos intertransversos, el ligamento longitudinal anterior. Aquí podemos ver y hacer mención del ligamento cruciforme del atlas, anteriormente mencionado, con sus fascículos longitudinales, y el ligamento transverso del atlas, formando una cruz. Aquí también el ligamento longitudinal posterior, al llegar al área de C2, cambia de nombre y sería la membrana tectoria en esta área. Aquí podemos ver en otra proyección la interrelación que tiene atlas y axis con sus ligamentos. Aquí veríamos el ligamento transverso del atlas, deteniendo el diente de axis, y sus ligamentos estabilizadores, como son los ligamentos alares y el ligamento del vértice del diente. Las articulaciones entre las vértebras van a ser articulaciones reales con una cavidad articular y un pliegue sinovial con un meniscoide de la cápsula articular ubicado en esta zona. Pasando a la musculatura propia de la columna torácica y cervical, se menciona o se estudia generalmente junta, ya que tienen una interrelación, empezando por el músculo iliocostal. Este va a tener varias áreas: el músculo intercostal lumbar, torácico y cervical. El músculo iliocostal lumbar, representado en el número 1, su origen va a ser del hueso sacro en su cresta ilíaca y la fascia toracolumbar, y su inserción va a ser en la sexta a la 12ª costilla, en la hoja profunda de la fascia toracolumbar, las apófisis costales de la columna vertebral lumbar superior. El músculo iliocostal torácico, su origen va a ser de la séptima a la 12ª costilla y su inserción en la primera a la 6ª costilla. El músculo iliocostal cervical va a ser de la tercera a la 7ª costilla y su inserción va a ser en la apófisis transversa de las vértebras cervicales 4 a la 6ª. Va a tener una función en conjunto de la contracción bilateral, la extensión de la columna, la contracción unilateral que nos daría la flexión lateral ipsilateral. Va a estar inervado por los ramos laterales de los ramos dorsales de los nervios espinales de C8 a L1. El músculo longísimo, representado en el número 4, su porción torácica. Este también va a tener varias porciones, que sería la porción torácica, cervical y el longísimo de la cabeza. El torácico va a tener su origen en el hueso sacro, en la cresta ilíaca, que serían los tendones de origen común en el músculo iliocostal, en las apófisis espinoides de la columna vertebral lumbar, en las apófisis transversas de la columna vertebral torácica inferior, y su inserción sería en las costillas de la 2 a la 12, en las apófisis costales de la columna vertebral lumbar y en las apófisis transversas de las vértebras torácicas. En su área cervical va a ser su origen en la apófisis transversa de las vértebras torácicas 1 a la 6ª, y su inserción sería en las apófisis transversas de las vértebras cervicales 2 a la 5ª. Su porción de la cabeza, su origen sería en la apófisis transversa de las vértebras torácicas 1 a la 3 y apófisis transversas y articulares de las vértebras cervicales 4 a la 7ª.
su inserción sería en las apófisis mastoides del hueso occipital. En conjunto va a generar contracción bilateral presentando una extensión de la columna, y la contracción unilateral va a generar la flexión lateral ipsilateral. El músculo longísimo de la cabeza con su contracción bilateral da la extensión de la cabeza, y unilateral va a dar la flexión lateral y rotación de la cabeza ipsilateral. Su inervación va a ser por los ramos laterales de los ramos dorsales de los nervios espinales de C1 a L5. Esta sería una imagen representativa. Después tenemos al músculo esplenio, a los músculos interversos y al músculo elevador de las costillas. El esplenio, que estaría dividido en esplenio del cuello y de la cabeza. El origen del músculo esplenio del cuello serían las apófisis espinosas de las vértebras torácicas 3 a la sexta, y su inserción sería en las apófisis transversas de la primera y la segunda vértebra cervical. El músculo esplenio de la cabeza va a tener su origen en las apófisis espinosas desde la tercera vértebra hasta la tercera vértebra, desde la tercera vértebra cervical hasta la tercera vértebra torácica, y su inserción en la parte lateral de la línea nucal superior de la apófisis mastoides. Su función en conjunto, la contracción bilateral va a dar la extensión de la columna vertebral cervical y de la cabeza. La contracción unilateral va a dar la flexión lateral y rotación ipsilateral. Su inervación va a ser dada por los ramos laterales de los ramos dorsales de los nervios espinales de C1 a C6. Los músculos interversos van a tener varias secciones. Los músculos interversos lumbares mediales, lumbares laterales, cervicales posteriores y cervicales anteriores. Por la zona que estamos estudiando, solo nos interesarían aquí los cervicales posteriores y anteriores, que van a discurrir entre los tubérculos posteriores vecinos de las vértebras cervicales de la 2 a la 7. Y los anteriores, de la misma manera, van a discurrir entre los tubérculos anteriores vecinos de las vértebras cervicales 2 a la 7. Van a tener una función de estabilización y extensión de la columna cervical, y de forma unilateral para la flexión lateral de la columna cervical. Van a estar inervados por los nervios espinales, excepto los músculos interversos lumbares, esos tienen otra inervación. Los cervicales anteriores van a ser por los ramos ventrales de los nervios espinales. Después tenemos a los músculos elevadores de las costillas, que van a tener un origen en el área de los elevadores cortos de las costillas, en las apófisis transversas de la séptima vértebra cervical y de las vértebras torácicas de la 1 a la 11, con una inserción en los ángulos costales de las costillas subyacentes. Y los elevadores largos van a ser de las apófisis transversas de la séptima vértebra cervical y de las vértebras torácicas 1 a la 11, con su inserción en el ángulo costal de la segunda costilla subyacente. Su función, con una contracción bilateral, va a ser la extensión dorsal de la columna vertebral torácica, y su contracción unilateral va a ser la flexión ipsilateral y rotación contralateral. Van a estar inervados por los ramos dorsales y ventrales de los nervios espinales. Aquí van a estar representados. Después vamos a pasar a los músculos interespinosos. Estos van a ser del mismo modo cervicales y lumbares. Ahorita nos centraremos en los cervicales, que van a discurrir entre las apófisis espinosas de la columna vertebral cervical, y van a tener una función de extensión de la columna vertebral cervical. Van a estar inervados por los ramos dorsales de los nervios espinales. Después pasamos al músculo espinoso. Aquí vamos a tener una porción torácica y una cervical. La torácica va a tener una superficie, su origen va a ser en la superficie lateral de las apófisis espinosas de las vértebras torácicas 10 a la 12 y de las vértebras lumbares 1 a la 3, con una inserción en la superficie lateral de las apófisis espinosas de las vértebras torácicas 2 a la 8. El músculo espinoso cervical
su origen va a ser en las apófisis espinosas de las primeras dos vértebras torácicas y de las vértebras cervicales 5 a las 7, con su inserción en las apófisis espinosas de las vértebras cervicales 2 a la 4. Su función, cuando se contraen de manera bilateral, va a ser la extensión de la columna vertebral cervical y torácica, y su contracción unilateral va a ser la flexión lateral y ipsilateral de la columna vertebral torácica y cervical. Su inervación va a ser por los ramos dorsales de los nervios espinales. Aquí estarían representados. Pasamos a los músculos rotadores cortos y largos, músculos multífidos y músculo semiespinosos. En los rotadores cortos y largos, en los cortos, su origen e inserción van a discurrir entre las apófisis transversas y la primera apófisis espinosa superior a lo largo de toda la columna vertebral torácica. Y los rotadores largos, que van a discurrir entre las apófisis transversas y la segunda apófisis espinosa superior a lo largo de la columna vertebral torácica, van a tener una función con su contracción bilateral de la extensión de la columna vertebral torácica y de manera unilateral con la rotación contralateral. Van a estar inervados por los ramos dorsales de los nervios espinales. Los músculos multífidos van a discurrir entre las apófisis transversas y apófisis espinosas a lo largo de toda la columna vertebral, de la segunda vértebra hasta el hueso sacro. Tienen su desarrollo máximo en la columna lumbar. Van a tener una función en su contracción bilateral, en extensión de la columna, y unilateral de la flexión lateral ipsilateral y rotación contralateral. Su inervación va a estar dada por los ramos dorsales de los nervios espinales. Después pasamos al músculo semiespinoso en el área torácica. Su origen va a ser en la apófisis transversa de las vértebras torácicas 6 a 12 y su inserción en las apófisis espinosas desde la sexta vértebra hasta la cuarta vértebra torácica. En la porción cervical, su origen va a ser en la apófisis transversa de las vértebras torácicas 1 a la sexta y su inserción en las apófisis espinosas de las vértebras cervicales 2 a la séptima. Su área o su porción de la cabeza va a tener un origen en la apófisis transversa desde la tercera vértebra cervical hasta la sexta vértebra torácica y su inserción en el hueso occipital entre la línea nucal y superior e inferior. Su función en la contracción bilateral va a ser la extensión de la columna torácica y cervical y de la cabeza, dándole estabilidad a la articulación de la cabeza, y de forma unilateral presentando o dando la función de flexión lateral ipsilateral y rotación contralateral. Su inervación va a ser por los ramos dorsales de los nervios espinales. Aquí están representados. Después pasamos a otros grupos más superiores, que serían los músculos recto posterior mayor de la cabeza, recto posterior menor de la cabeza, músculo oblicuo superior de la cabeza y músculo oblicuo inferior de la cabeza. El músculo recto posterior mayor de la cabeza va a tener su origen en el apófisis espinosa del axis y su inserción va a ser en el tercio central de la línea nucal inferior. Su función va a ser la contracción bilateral, dando la extensión de la cabeza, y de forma unilateral la rotación ipsilateral de la cabeza. Va a tener una inervación por los ramos dorsales de C1, que sería el nervio suboccipital. El músculo recto posterior menor de la cabeza va a tener un origen en el tubérculo posterior del atlas, con su inserción en el tercio interno de la línea nucal inferior, y su función, al tener una contracción bilateral, va a ser la extensión de la cabeza, y unilateral va a ser la rotación ipsilateral de la cabeza. Del mismo modo va a estar inervado por el ramo dorsal de C1 con su nervio suboccipital. El músculo oblicuo superior de la cabeza va a tener un origen en la apófisis transversa del atlas, con su inserción por encima de la zona de inserción del músculo recto posterior mayor de la cabeza. En su función, con una contracción bilateral, va a ser la extensión de la cabeza, y una contracción unilateral, la flexión lateral ipsilateral y rotación contralateral de la cabeza. Su inervación va a ser el ramo dorsal de C1 con el nervio suboccipital. Y el músculo oblicuo inferior de la cabeza va a tener un origen en la apófisis espinosa de axis, con inserción en la apófisis transversa del atlas.
Su función con una contracción bilateral va a ser la extensión de la cabeza y con una contracción unilateral la rotación ipsilateral de la cabeza. Va a estar inervado por el ramo dorsal de C1 con el nervio suboccipital. Aquí van a estar representados. Ahora proseguimos con el músculo largo de la cabeza, el músculo largo del cuello, el músculo recto anterior de la cabeza y músculo recto lateral de la cabeza. El músculo largo de la cabeza, representado con el número 1, va a tener su origen en el tubérculo anterior de la apófisis transversa de las vértebras cervicales 2 a la 4 y con su inserción en la porción basilar del hueso occipital. Su función unilateralmente va a ser la flexión lateral y rotación limitada de la cabeza ipsilateral. Bilateralmente va a ser la flexión de la cabeza. Va a ser inervado por los ramos directos del plexo cervical de C1 a 4. El músculo largo del cuello, representado en el número 2, va a tener un origen en su porción recta por la parte anterior de los cuerpos vertebrales de C5 a 7 y torácicos del 1 al 3, con su inserción en la parte anterior de las vértebras cervicales 2 a la 4, en su porción oblicua superior en el tubérculo anterior de la apófisis transversa de las vértebras cervicales 3 a la 5 e inserción en el tubérculo anterior del atlas. En la porción oblicua inferior con un origen en la parte anterior de los cuerpos vertebrales torácicos 1 al 3 y su inserción en el tubérculo anterior de la apófisis transversa de la quinta y sexta vértebras cervicales. Van a tener una función con contracción unilateral dando la flexión lateral y rotación de la columna vertebral cervical ipsilateral, y bilateralmente con su contracción bilateral va a ser la flexión de la columna vertebral cervical. Va a estar inervado por los ramos directos del plexo cervical C2 a 6. Proseguimos con el músculo recto anterior de la cabeza, representado en el número 3. Su origen va a ser en la masa lateral del atlas y sus inserciones va a ser la porción basilar del hueso occipital. Su función con contracción unilateral va a ser la flexión lateral de la articulación atlanto-occipital y bilateralmente la flexión de la articulación atlanto-occipital. Va a tener una inervación por el ramo ventral del primer nervio cervical. Proseguimos con el músculo recto lateral de la cabeza, representado en el número 4, con un origen en la apófisis transversa del atlas y una inserción en la porción basilar del hueso occipital. Va a estar lateral a los cóndilos occipitales. Su función con contracción unilateral va a ser la flexión lateral de la articulación atlanto-occipital y bilateralmente va a ser la flexión de la articulación atlanto-occipital. Va a estar inervado por los ramos ventrales del primer nervio cervical. Aquí los vemos representados en la parte superior. Proseguimos con los músculos escalenos y músculos intercostales. Los músculos escalenos van a tener varias porciones: la porción anterior, media y posterior. La porción anterior va a tener un origen en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de las vértebras cervicales 3 a la sexta, con una inserción en el tubérculo del músculo escaleno de la primera costilla. En la porción media va a tener un origen en el tubérculo posterior de la apófisis transversa de las vértebras cervicales 3 a la séptima, con una inserción en la primera costilla de forma dorsal al surco de la arteria subclavia. Y en su porción posterior el origen va a ser el tubérculo posterior de las apófisis transversas de las vértebras cervicales 5 a la séptima, con una inserción en la superficie externa de la segunda costilla. Su función va a ser punto móvil en las costillas en la inspiración, eleva las costillas superiores. También va a ser la flexión lateral y ipsilateral de la columna vertebral cervical en contracción unilateral y la flexión de cuello en contracción bilateral. Van a estar inervados por los ramos directos de los plexos cervical y braquial de C3 a C6. Los músculos intercostales van a tener
Origen, los intercostales externos surgen del borde inferior de una costilla y se inserta en el borde superior de la costilla subyacente. Van a tener un curso de postero superior a antero inferior. Y los intercostales internos van a surgir del borde superior de una costilla y se insertan en el borde inferior de la costilla superior contigua, con un curso postero inferior a antero superior. Los intercostales íntimos van a dar un desdoblamiento de los músculos intercostales internos, por esto presentan el mismo curso y la misma función. Su función de los externos va a ser la de elevar las costillas en inspiración, tensan los espacios intercostales y estabilizan la pared torácica. Los internos e íntimos descienden las costillas en la expiración, tensan los espacios intercostales y estabilizan la pared torácica. Van a estar inervados por los nervios intercostales de la primera a la onceava. Aquí estarían representados los nervios intercostales externos de forma más lateral, los intercostales internos de forma medial, proseguimos con los músculos, con el músculo transverso del tórax. Va a tener un origen en el lado interno de los cartílagos costales de las costillas 2 a la séptima y una inserción con el lado interno del esterno de la apófisis sifoides del esternón. Su función va a ser descender las costillas en expiración. Su inervación va a ser los nervios intercostales del segundo al sexto. Luego tenemos al músculo diafragma. Su origen va a ser la porción, en su porción costal, el borde inferior del arco costal, que va a ser la superficie interna de las costillas séptima a la doceava, y su porción lumbar, los pilares derecho e izquierdo, en su parte medial el cuerpo vertebral lumbar de la primera a la séptima, discos intervertebrales 2 y 3 y ligamento longitudinal anterior. La parte lateral va a ser el primer arco tendinoso del arco del psoas, el ligamento arqueomedial, desde el segundo cuerpo vertebral lumbar hasta la apófisis costal correspondiente. El segundo arco tendinoso del arco, es el arco tendinoso del arco del cuadrado lumbar, con el ligamento arqueado lateral desde la apófisis costal del segundo cuerpo vertebral lumbar hasta el vértice de la doceava costilla. Su porción external va a estar en la superficie posterior de la apófisis sifoides del esternón, con una inserción centrotendinosa. Su función pues va a ser el músculo más importante en la inspiración, la ventilación costodiafragmática o ventral, participa en la presión abdominal. Va a estar inervado por el nervio frénico del plexo cervical, que va de C3 a C5. Aquí está representado. El trapecio va a tener varias porciones: la porción descendente, transversa y ascendente. La porción descendente va a tener su origen en el hueso occipital, en la línea nucal superior y protuberancia occipital externa, mediante el ligamento nucal en la apófisis espinosa de todas las vértebras cervicales, y su inserción va a ser en el tercio lateral de la clavícula en su porción descendente. En la porción transversa, su origen va a ser en la aponeurosis a la altura de la apófisis espinosa de las vértebras torácicas 1 a la cuarta, y su inserción en el acromion en la porción transversa. Y la porción ascendente va a tener su origen en la apófisis espinosa de las vértebras torácicas 5 a la 12, con su inserción en la espina de la escápula. Su función en su porción descendente va a tirar de la escápula oblicuamente hacia arriba y la báscula hacia afuera. Va a tener sinergia con la porción inferior del músculo serrato anterior. Va a inclinar la cabeza hacia el lado ipsilateral y la gira hacia el lado contralateral cuando hay un punto fijo en la escápula. En su porción transversa va a desplazar la escápula de manera medial. En su porción descendente tira de la escápula de manera caudal y medial y va a reforzar la función de rotación de la porción descendente. Todo el músculo va a fijar la escápula en el tórax. Su inervación es por el 11º nervio craneal, el nervio accesorio y el plexo cervical de C2 a C4.
el músculo esternocleidomastoideo y homoioideo. El músculo esternocleidomastoideo, su origen va a ser en la cabeza esternal, el manubrio esternal y en la cabeza clavicular, en su tercio medio de la clavícula. La inserción va a ser en la apófisis mastoides y línea nuqueal superior. Su función unilateralmente va a ser la flexión lateral de la cabeza hacia el lado ipsilateral, la rotación de la cabeza hacia el lado contralateral y bilateralmente la extensión de la cabeza. Va a ser un músculo auxiliar de la respiración en el punto fijo de la cabeza. Su inervación va a ser el nervio accesorio y ramas directas del plexo cervical. El músculo homoioideo va a tener un origen en el borde superior de la escápula y su inserción en el músculo en el cuerpo del hueso ioides. Su función va a ser el descenso del hueso ioides, desplazamiento caudal de la laringe y del hueso ioides, y con su tendón intermedio pone en tensión la fascia del cuello y mantiene la vena yugular interna abierta. Su inervación es el asa cervical del plexo cervical de C1 a C4. Después tenemos el músculo elevador de la escápula, un músculo romboides menor y mayor. El elevador de la escápula va a tener su origen en la apófisis transversa de las vértebras cervicales 1 a la 4. Aquí va a estar representado en el número 1. La inserción va a ser en el ángulo superior de la escápula y su función va a ser tirar de la escápula hacia craneal y medial y bascular el ángulo inferior hacia medial. También va a inclinar la cabeza hacia el lado ipsilateral. Su inervación va a ser por el nervio dorsal de la escápula, que se integra de C4 a C5. El romboides menor, que va a estar representado con el número 2, va a tener un origen en la apófisis espinosa de las vértebras cervicales 6 y 7 y su inserción va a ser el borde medial de la escápula por encima de la espina de la escápula. Su función va a ser fijación de la escápula, tira la escápula de manera craneal medial con un movimiento de regreso del brazo elevado hacia la posición neutra. Su inervación va a ser por el nervio dorsal de la escápula de C4 a C5. El músculo romboides mayor va a tener un origen en la apófisis espinosa de las vértebras torácicas 1 a la 4, con una inserción en el borde medial de la escápula por debajo de la espina de la escápula. Su función va a ser la fijación de la escápula y va a tirar de la escápula de manera craneal medial con un movimiento de regreso del brazo hacia la posición neutra. Y su inervación va a ser por el nervio dorsal de la escápula que se forma de C4 a C5. Aquí lo teníamos representado. Después sigue el músculo dorsal ancho, que va a tener un origen en su porción ventral, en la apófisis espinosa de las vértebras torácicas 7 a la 12, sobre la fascia toracolumbar, en la apófisis espinosa de todas las vértebras lumbares y el hueso sacro, en su porción ilíaca, el tercio posterior de la cresta ilíaca, en su porción costal de la 9ª a la 12ª costilla, en su porción escapular en el ángulo inferior. Su inserción va a ser en la cresta del tubérculo menor del húmero. Su función va a ser la rotación interna, abducción, retroversión, músculo auxiliar de la respiración. En la aspiración va a ser músculo de la tos y va a estar inervado por el nervio toracodorsal, que está formado de C6 a C8. Aquí lo podemos ver, y aquí también. La vasculatura, empezando por la irrigación arterial de la pared torácica posterior, lateral y anterior, va a estar dada por las arterias intercostales posteriores desde la aorta y por las arterias intercostales anteriores de la arteria torácica interna. Las arterias intercostales posteriores, la primaria y secundaria de la arteria intercostal suprema, que va a ser rama de tronco costocervical, y las arterias intercostales posteriores de la tercera a la séptima, con respectivas ramos dorsales, colaterales y con ramas cutáneas laterales. La arteria musculofrénica, una de las dos ramas finales de la arteria torácica interna, que discurre detrás de los arcos costales. La arteria subcostal por la arteria intercostal desde la 12ª, la llamada última arteria intercostal, y las arterias intercostales anteriores de la arteria torácica interna. La pared anterior del tronco
va a estar por los ramos va a estar dada la vasculatura por los ramos perforantes de la arteria torácica interna. La arteria epigástrica superior va a ser la continuación de la arteria torácica interna, la epigástrica inferior, la arteria epigástrica superficial, la circunfleja ilíaca superficial y la arteria circunfleja ilíaca profunda. La pared posterior del tronco va a estar irrigada por las ramas dorsales y ramos cutáneos medial y lateral y una rama espinal. También por las arterias lumbares de la primera a la cuarta con sus respectivos ramos dorsales y espinales, y la arteria sacra media. La pared lateral del tronco por la arteria torácica superior, toracoacromial, la toracolateral y ramos cutáneos laterales, así como la arteria iliolumbar. Aquí lo tenemos en una vista lateral con sus respectivos ramos. Es una presentación que es muy larga, pero puede verse de forma detenida si pausan el video. El drenaje venoso va a estar dado en la zona de drenaje de la vena cava superior con afluencia de las venas intercostal suprema, que sería la brachiocefálica, las intercostales anteriores, la epigástrica superior, la vena torácica lateral y la toracoepigástrica. A la zona de drenaje de la vena cava inferior van a ser la vena lumbar ascendente, la vena ilíaca común, la ilíaca externa, la ilíaca interna y la vena femoral. En la zona de drenaje de la vena ácigos con las venas intercostales superiores, las intercostales posteriores, las venas hemiácigos accesoria y las venas de la columna vertebral. Aquí lo tenemos de forma lateral. Las ramas de la arteria carótida externa en las ramas ventrales van a dar a la arteria tiroidea superior con sus ramos infrayoideos, la arteria laringea superior, los ramos cricotiroidea, la rama esternocleidomastoidea y las ramas glandulares. En su rama medial, la arteria faringea ascendente, en sus ramas dorsales, la arteria occipital, la arteria auricular posterior, y en sus ramas terminales, la arteria maxilar y la arteria temporal superficial. Las ramas de la arteria subclavia, aquí vamos a tener a la arteria torácica interna con sus ramos mediastínicas, con sus ramas tímicas, la arteria pericardiofrénica, las ramas mamarias, las ramas intercostales anteriores, la arteria musculofrénica, la arteria epigástrica superior. Y luego teníamos a la arteria vertebral con sus ramas espinales, las ramas meningias, las ramas espinales posteriores, la arteria espinal anterior, la arteria cerebelosa posterior inferior y la arteria basilar. Y en el tronco tirocervical vamos a ver a la arteria tiroidea inferior, que sería la arteria cervical ascendente, la arteria transversa del cuello, la rama superficial o arteria cervical superficial, la rama profunda o arteria de la escápula y la arteria supraescapular. El tronco costocervical con su arteria cervical profunda, con su arteria intercostal suprema. La afluencia de el retorno venoso va a ser por la afluencia de la afluencia de la vena cava superior por las venas brachiocefálica derecha, la vena brachiocefálica izquierda. A las afluencias a la vena brachiocefálica va a ser por la vena yugular interna, la vena subclavia, la vena yugular externa, el plexo tiroideo impar, la vena vertebral, las venas torácicas internas. Y las afluencias a la vena yugular interna va a ser los senos de la dura madre, la vena lingual, la vena tiroidea superior, la vena facial con sus vena angular, la retromandibular, las temporales superficiales.
y las afluencias de las vena yugular externa con su vena occipital y vena auricular posterior. Los nervios espinales que inervan el cuello provienen de los segmentos medulares de C1 a C4 y distinguimos sus ramos dorsales y ramos ventrales. Los ramos dorsales de los nervios espinales provienen de los segmentos medulares de C1 a C3 con el nervio suboccipital, nervio occipital mayor y tercero. Y estos van a ser responsables de la inervación motora de los músculos autóctonos de la nuca y inervación sensitiva de los dermatomas C2 y C3 en la nuca y en la región occipital. Los ramos ventrales de los nervios espinales provenientes de los segmentos medulares C1 a C4 van a ser responsables de la inervación motora de los músculos profundos del cuello, ramas cortas directas de las ramas ventrales y se unen en el cuello con el plexo cervical. Estas van a inervar la piel y la musculatura de la cara anterior y lateral del cuello, todo menos la nuca. Los siguientes nervios craneales localizados en el cuello provienen del tronco del encéfalo, del nervio glosofaringeo, el vago, el nervio accesorio y el hipogloso. Estos van a ser responsables de la inervación motora y sensitiva de la faringe, laringe, de la inervación motora del músculo trapecio, del músculo esternocleidomastoideo y de la musculatura de la lengua, así como del suelo de la boca. El tronco simpático forma parte del sistema nervioso autónomo y sus tres ganglios discurren pegados a la columna vertebral cervical. Las fibras postganglionares se extienden justamente con las carótidas hacia su zona de inervación en la región de la cabeza y el cuello. Y el parasimpático, como parte integrante también del sistema nervioso autónomo, está representado en el cuello por el nervio vago, que es al mismo tiempo un nervio craneal. En la imagen de la derecha abajo podemos ver la distribución de los nervios. Aquí podemos ver otra tabla en la que podemos ver los plexo cervical, el plexo braquial, los nervios intercostales y cómo van surgiendo de los segmentos medulares, dando al final sus ramos dorsales con sus nervios en el plexo cervical con el nervio suboccipital, el occipital mayor, el occipital tercero y los ramos dorsales de los nervios espinales que salen del plexo braquial, de los nervios intercostales y tal vez en otra clase se vea el plexo lumbar, sacro y coxígeo. Las ramas y zonas de inervación de los nervios espinales: en la rama ventral anterior, la zona que estaría inervada de manera motora sería la musculatura somática completa, excepto la musculatura autóctona de la escápula, y de manera sensitiva la piel lateral y ventral del tronco y de los miembros superiores e inferior. Del ramo dorsal, de manera motora va a ser la musculatura autóctona de la espalda, y de forma de sensibilidad sería la piel posterior de la cabeza, el cuello, la espalda y los glúteos, así como las membranas medulares, el aparato ligamentario de la columna vertebral y la cápsula articular de las articulaciones cigapofisiarias. Los ramos comunicantes blancos conducen las fibras preganglionares del nervio espinal al tronco simpático, y el ramo comunicante gris conduce las fibras postganglionares del regreso al nervio espinal. La bibliografía fue tomada del libro Prometheus y del Kapanji. Muchas gracias.